Autoritarismo. Es una forma de gobierno en la cual se demuestra el poder de una manera autoritaria. Se conoce también como abuso de autoridad. Este término es utilizado más que todo para describir a gobiernos autoritarios. Existen diferentes tipos de autoritarismo. Llega a ser autoritarismo cuando el poder de un Estado adopta las posiciones que le tocan a otro poder, ya que estos deberían ser plenamente autónomos. Para el presente tema elegido, hablaremos sobre la democracia-autoritarismo. Para ello elegimos estas tres clases del curso. Número 1. El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Aspectos económicos, de la semana 10. La crisis económica de los 80, semana 11. Y, en tercer lugar, el Perú de Fujimori, el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo, en la semana 14. Porque estas clases forman parte de una línea del tiempo muy importante para poder desarrollar bien nuestro trabajo. Si bien nos hemos saltado de la clase 11 a la 14, es porque con el segundo gobierno de Fujimori vuelve el autoritarismo, aparentemente democrático, y es un punto clave para el tema elegido. El ascenso de Alberto Fujimori y su nueva estrategia antisubversiva en su segundo gobierno traería consigo un nuevo golpe de Estado y alta corrupción. Ahora, respecto a las clases 10 y 11, ambas clases tienen continuidad y nos ayudan a identificar las principales reformas económicas hechas durante los gobiernos distintos y su impacto con los cambios sociales y económicos, que por cierto nos demuestran que a lo largo de los años la democracia no ha sido más que una falacia y una promesa falsa para poder llegar al poder. Una de las grandes causas fue el quiebre de los partidos y las identidades políticas. La democracia tuvo una transición muy marcada por la tensión entre la radicada movilización y la popular resistencia empresarial e internacional, que persigue corregir, sino más bien erradicar las reformas de la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Ahora, el gobierno de Alan García había dejado estragos muy fuertes en la economía del Perú y también en la sociedad. Con la llegada del liberalismo y el autoritarismo, el fujimorismo hizo sufrir varias quiebras que han que han afectado del mismo modo al Perú. Se estuvo en una constante falacia de un gobierno supuestamente democrático que no se pudo ocultar. No se puede ocultar más, y no sería extraño que surgieran y se difundieran versiones pesimistas sobre la viabilidad del país, contribuyendo a un estado de ánimo, de pánico, con el sálvese quien pueda. Habiendo una dictadura queriéndose una democracia, se vivieron los más terribles años. Ahora, consecuencias. ¿Qué dejó de consecuencias? Pues durante la época de los 90, el expresidente Alberto Fujimori ejerció su poder de una manera incorrecta, empezando por disolver el Congreso. Su gobierno dejó graves consecuencias, como reitero. Uno, el enriquecimiento ilícito, el ataque constante contra la libertad de expresión. Es irónico. Elecciones fraudulentas y posteriormente fraude electoral. La falta de transparencia, el gobierno había tomado atribuciones con los recursos del país, haciendo malversaciones de los fondos, privatizando las empresas públicas. Formó parte también del narcotráfico generalizado en el Perú, y eso se supo cuando encontraron 174 kilos de cocaína en el avión presidencial, y meses después el mayor narcotraficante vaticano de los 90 confesó que pagaba una gran suma de dinero mensualmente a Vladimiro Montesinos para recibir resguardo por parte de las Fuerzas Armadas. Y nadie sabía de esto porque sucedía que debido a la falta de información de parte de los medios sobre los hechos que ocurrían, falta de hechos que ocurrían en todo el país, la información estaba bien cubierta. Buenas noches, señor Fernando. Vamos a comenzar con las dos preguntas, que son en base al gobierno de Alberto Fujimori, del 90 al 2000. ¿Cuáles ustedes creen que fueron las causas de esta democracia autoritaria? Como causas, lo que teníamos era una sociedad muy desordenada, ¿no? Veníamos de un proceso económico que había envilecido al presupuesto de las familias, también se había destruido las finanzas públicas, había un proceso hiperinflacionario,
y el desorden social, ¿no? Había un movimiento terrorista muy fuerte, había un descrédito de los políticos tradicionales, todo eso justificó, o de alguna manera, hizo que la población sintiera saludable, digamos, un gobierno autoritario, ¿no? Si bien es cierto, Fujimori llegó al gobierno democráticamente, pero el desorden social era muy fuerte. Y en el primer tramo del gobierno de Fujimori su nivel de popularidad fue muy alto, ¿no? Porque la gente sentía que había un orden, se empezaba a ordenar la sociedad y las finanzas públicas también se ordenaban. ¿Y de qué manera como que cree usted que esto lo afecta a usted o bueno, al pueblo en general? Algunas cosas bien y en otras mal, ¿no? El hecho de contar con una sociedad y un país más ordenado generó oportunidades a muchos que no las veníamos viendo. De repente florecía la inversión, llegaban capitales de otras partes, la gente invertía. Y eso, de alguna manera, nos generó la posibilidad de desarrollar económicamente. Lo negativo es precisamente la pérdida de los valores democráticos, ¿no? Entonces, ¿qué me perjudicó del modelo autoritario? Quizás espacios, ¿no? Espacios de desarrollo político, sí que yo hubiera querido tenerlo, ¿no? Porque se destruyeron los partidos políticos, porque se desacreditó la actividad política. Muchas gracias por explayarse de tal manera al momento de responder las preguntas. Señor Pedro, hablando del golpe de Estado de Velasco, ¿cómo le afectó a usted en su vida? El golpe de Estado de Velasco fue en el año 1967, todavía era un estudiante, estaba en segundo de secundaria y digamos que fue una gran sorpresa para mí, porque no sabía lo que era un golpe de Estado, pero económicamente favoreció bastante a mi familia. ¿En qué sentido? En el sentido de que veía que ya no existían los pleitos de familia y lo que captaba yo, ¿no? Porque era muy joven, digamos. Entonces, y veía que la persona que a mí nos solventaba, que era mi hermano, me empezó a comprar cosas, ropa, zapatillas, mi chimpune, me acuerdo, y yo veía mejores en ese aspecto. Hablando del golpe de Estado como tal, ¿cuáles cree que fueron las causas? Las causas del golpe de Estado se originó a raíz de las grandes corrupciones que existían en el gobierno del señor Belaúnde. Uno de los puntos más saltantes era el contrato de venta de petróleo de la Bray Pariñas, en el cual se extravió, entre comillas, una página, la famosa página 11, en la cual, según las cláusulas que decían que existía, se vendía al Perú. Muchas gracias. El régimen autoritario y los gobiernos antes mencionados generó en la sociedad y sobre todo en la política inestabilidad. La sociedad desde entonces reaccionó de manera sumisa ante este régimen, ya que, por más que tuvimos gobiernos democráticos, nunca se siguió este régimen como tal, siendo estos gobiernos, algunos de estos, de tan mala calidad como los autoritarios. Esto más se debe a que el estilo de vida democrático nunca se llegó a implantar realmente en la sociedad de manera adecuada. El juez español Baltasar Garzón dijo una vez: toda acción debe estar basada en la corresponsabilidad. Ninguna participación individual es la solución al problema. Nadie puede actuar de forma individual o por separado. La peor receta es pensar que cada uno tiene la mejor solución. Menciono este pequeño fragmento ya que, con mi grupo, creemos que la mejor forma de combatir el autoritarismo o cualquier otro mal régimen es alzando nuestra voz de protesta, logrando que todos los ciudadanos se unan por un mismo objetivo e informándonos más acerca de los gobernantes de nuestro país. Un ejemplo de esto es lo que pasó el 9 de noviembre, cuando se designó a Manuel Merino como presidente interino del Perú. Los ciudadanos, al sentirse amenazados por este hecho, salieron a las calles a marchar. Esta fue la primera vez que el Perú vivía una oleada de protestas masivas y sobre todo descentralizadas. Si bien es cierto, en Lima, la represión alcanzó niveles no vistos desde el régimen autoritario de Alberto Fujimori, la cantidad de protestantes no dejó de crecer, logrando que Merino presentara su renuncia.
Con esto comprobamos que uniendo fuerzas y teniendo un objetivo claro e informándonos acerca de nuestros gobernantes, podemos lograr cosas buenas.